Hola Tefi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Licen, ¿cómo están? Corazón, has visto todas las observaciones que te he hecho, ¿no? ¿Has escuchado? Sí, Licen, he estado escuchando con los chicos anoche y ya hemos estado cambiando la mayoría de las cosas. Ya, por favor, ¿no? O sea, en la metodología lo que quieren es eso, ¿no? De que, o sea, tú muestres cómo has hecho, por ejemplo, tus encuestas, ¿no? Y no se olviden que también en el formato se solicitan ciertas cositas. A ver, voy a, no, por ejemplo, la carátula, ¿cómo tiene que estar conformada? ¿No? Tienen que poner, ¿no? Aquí les pide carrera, por eso te he mostrado un modelo para que más o menos sigan, ¿ya? ¿Qué les faltaba a ustedes terminar? Después tienen que seguir el índice y en anexos colocar todas aquellas fotografías que ustedes tengan, pero no olvidarse de también crear un índice de tablas. Puede ser un índice de tablas, de gráficos, por ejemplo, puede ser un índice de mapas, ¿no? Si tuvieran, porque no tiene que estar el documento cargado de todos esos, de las tablas, de los gráficos, no, tienen que ir a un índice, ¿ya? Ya Eh, está. Aquí, por ejemplo, índice de figuras, si hubiera, ¿ya? Aquí cada uno de los aspectos les indica, ¿no? O sea, cómo tienen que ir realizando. ¿No? En los antecedentes que tienen que utilizar un estado de la cuestión. O sea, el estado de la cuestión quiere decir ¿no? que vayan revisando algunas bibliografías de autores que hayan hecho, digamos, trabajos similares al suyo, al de ustedes, ¿ya? Entonces, esos son los que tienen que entrar acá. En el planteamiento del problema, bueno, lo han trabajado. Lo que me parecía un poco, o sea, muy insuficiente eran los específicos, por favor, ya trabajen un poco. En el marco teórico también un poquito relacionen el tema que ustedes están investigando y tienen que ir aumentando, ¿no ve? En la metodología, como es hasta aquí, ya ustedes tienen que hablar, por ejemplo, eh, qué sele cuál es la selección, cuál es su segmentación de mercado que han tomado, ¿no? Si es, por ejemplo, entre qué edades, si son hombres, mujeres, jóvenes, no sé, pero de qué localidad, de dónde, ¿no? Si es de Cercado, Cochabamba, tienen que explicar. Em, Acá en el diseño de la investigación, enfoque, no sé en qué selección, técnicas e instrumentos, ¿ya? Em, Tienen que poner sus modelos, por ejemplo, de encuestas, de entrevistas, si son abiertas o cerradas, ¿ya? A quienes han entrevistado, ¿no? Por ejemplo, a Juan Pérez, a Anita Pérez, a Tito Pérez, ¿no? Y se les ha hecho estas entrevistas, ¿no? Y cuál es la conclusión que han sacado de las entrevistas, cuál es la conclusión de las encuestas. A veces cuando hacen encuestas, por ejemplo, en una torta, tú dices el 50% son mujeres, el 50% son hombres, y esa es la interpretación que me hacen. Pero sin la interpretación, yo viendo solo el gráfico, ya entiendo que hay 50% mujeres y 50% hombres. Entonces tiene que ser mucho mejor la interpretación. ¿A qué me voy? A que cuando ustedes interpreten, por ejemplo, ¿no? Esa cantidad, ¿no? Hay una equitativa participación de ambos géneros, ¿no? Hombres y mujeres, porque muchos viajan en pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que esa es la equidad de visitas al lugar, ¿no? Entonces, tiene que ser de otra manera interpretada, ¿ya? Entonces, eso es lo que no he visto, por eso es que les he observado, ¿no? Solamente es hasta metodología, es hasta aquí, ¿ya? Entonces, el resto ya va a ir eh, enfocándose ya a futuro. Pero voy a hablar con la Lice Norma también para que un poquito les refuerce la explicación en esos puntos. Está bien, Licen. Gracias. ¿Ya?
Buenas tardes, chicos. No se olviden, por favor, poner sus nombres al chat. Ok, ayer nos quedamos aquí, ¿no es cierto? Hemos hablado acerca de, estábamos hablando acerca de qué se entiende por impacto ambiental. Ay, no, perdón, lo siento. Los ejemplos para poder alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? Hemos ido analizando y viendo cada uno de los puntos, ¿no? Eh, mm, ahora vamos a ir un ratito. Ok, ahora vamos a hablar acerca del consumo responsable, ¿no? Es mejor tener, como dice, ¿no? Ya hay un sello que se identifica aquellos productos que están hechos acá en Bolivia para poder consumir y eso es para poder generar economía entre las pequeñas empresas, bueno, y algunas grandes que se han creado dentro de nuestro país, ¿no? Y apoyar, que es lo esencial. Y es por eso que dice, ¿no? Consumo responsable, porque nosotros tenemos que consumir los productos de nuestro país en realidad, ¿no? Y no aquellos que sean exportados, ¿no? Porque la verdad es que no sabemos el índice de conservantes que tiene, que en algunos casos son dañinos para la salud, ¿no? Entonces, en lo posible, tratar de consumir todo lo que no, bueno, produce Bolivia, ¿no? Viviendas ecológicas. Bueno, en realidad acá lo que se está trabajando ya con la implementación en propuestas turísticas es hacer, ¿no? Cabañas y todo lo que sea en torno al contexto de cada lugar. Bueno, eso decimos sin romper, ¿no? Porque debemos y tenemos que utilizar el material que dispone el mismo lugar, ¿no? O sea, como en Chapare, ¿no? Utilizan el tacuaral, por ejemplo, ¿no? El bambú como materiales para poder construir esas viviendas, ¿no? Y en algún caso necesitan un poco reforzar, ¿no? Para poder hacer un aislamiento de la calefacción, ¿no? O sea, para que, bueno, en Chapare sí, ¿no? Son abiertas las cabañas, ¿no? Lo único que para ellos es necesario utilizar las mallas en las ventanas por los mosquitos, ¿no? Pero hay otros lugares que necesitan, por ejemplo, este tipo de material que es el aislamiento para poder tener calefacción, ¿no es cierto?, dentro de estas viviendas, ¿no? Entonces, ante todo, que sean materiales que estén amigables con el medio ambiente. Ayer también comentábamos acerca de los transportes públicos eléctricos, ¿no? Entonces, creo que hay un proyecto de la alcaldía para poder implementar, ¿no? Y esperemos que vayan bien, ¿no? Bueno, uno porque no se han multiplicado, creo, las movilidades. Antes era una necesidad, ¿no? Tener una movilidad porque podías transportarte, ¿no? Eh, porque el transporte público era muy lleno, ¿no? Y solamente había líneas específicas, eso les estoy hablando antes, ¿no? Específicas que iban hasta cierto lugar y tú tenías que caminar y todo eso, ¿no? Entonces, pero esa necesidad creo que ya ahora no se ha tornado de esa manera, porque en una familia de 5 personas, creo que los 5 tienen movilidades y los 5 salen de casa en sus movilidades, ¿no? Y eso hace de que eh, la ciudad un poco se sature, haya tráfico vehicular y aparte de contaminación ambiental, ¿no? En algunos casos, no en todos, ¿no? Porque, bueno, algunos sí tienen movilidades nuevas, ¿no? Que la contaminación es casi mínima, ¿no? Y otros que tienen movilidades antiguas, obviamente sí que contaminan, ¿no? Entonces, hay horas, por ejemplo, en las que lamentablemente, o sea, la ciudad está totalmente saturada, ¿no? O sea, es imposible poder transitar, ¿no?
Entonces se ha visto esa posibilidad, ¿no? Ahora lo que se tiene que trabajar desde el municipio, pienso yo, es un poco reglamentar también aquellas paradas interprovinciales que están postradas en el centro de la ciudad, que ellos son los que tornan un poquito más difícil la viabilidad, ¿no? Porque simplemente lo que hacen es pararse y nada más, ¿no? Hasta que se llenen y recién salen, ¿no? Y lo que hacen es saturar la ciudad. Y tiene que existir una reglamentación desde el municipio, ¿no? Y bueno, ante todo tiene que hacerse prevalecer la autoridad del alcalde, ¿no? Porque hasta ahora no se hace nada, eso es lo primordial que se debería trabajar. eh, y hay un área específica que es el jefe de viabilidad, ¿no? Que debería un poquito visualizar todos esos aspectos, ¿no? Entonces, hay un proyecto que yo he escuchado, ¿no? Que es transportes públicos eléctricos, que va a trabajar el municipio, ¿no? Con eso, ¿no? Ahí posiblemente veamos problemas o un caos, ¿no? Acerca de la Federación de Transportistas, posiblemente, ¿no? Porque ustedes saben, hemos avanzado en legislación, ¿no? Que empezamos con los sindicatos, por ejemplo, de tal línea, y cada sindicato es una federación y la federación, ¿no? O sea, si ellos se tornan a hacer un bloqueo a nivel departamental o hasta nacional con la Confederación de Transportistas, o sea, podemos llegar a problemas, ¿no? Económicos de las cuales es generado por estos bloqueos. Entonces, se tiene que analizar muy bien también estos transportes públicos eléctricos, ¿no? Hablar o las mismas líneas que puedan trabajar con ello, no lo sé, ¿no? O sea, cómo está trabajando, simplemente yo escuché la noticia que se van a implementar, ¿no? Entonces, es un tema un poco delicado si ustedes lo analizan también. A ver, veamos, ¿no? Y comenté también que hay un cerrajero que está trabajando con este tema, ¿no? Habría que ver qué tal es la producción, ¿no? Si hay muchos que van a adquirirlo, ¿no? Y bueno, pues que siga adelante si es algo bueno. El baño seco ecológico, ¿no? Ante todo son baños ecológicos que no necesitan agua, pero de alguna manera estos se utilizan como un componente fertilizante, ¿no? En otros países sí se trabaja con eso, ¿no? Ya hasta, como les decía, la basura orgánica y todo eso se trabaja, ¿no? Para poder hacer, por ejemplo, combustible, para hacer carbones ecológicos, para hacer gas, ¿no? En todo caso, ¿no? Pero bueno, pues si se está implementando y eso es bueno para el medio ambiente, pues adelante. ¿Alguna pregunta, algún aporte que tengan ustedes, chicos? Ok. Ahora ese es un punto importante para que ustedes vayan analizando acerca de los temas que están realizando, porque sus temas son compuestos, les había dicho, ¿no? Que ahí tiene que entrar el impacto del turismo eh, y tienen que ir trabajando y analizando los puntos del impacto ambiental, ¿no? En sus municipios, en los municipios que están trabajando. Y decimos, ¿qué es el impacto? ¿Qué es el impacto? Para nosotros el impacto es como un cambio, ¿no? Un golpe fuerte que puede, ante todo, ser eh, un positivo o negativo, ¿no? Y esta viene para una determinada actividad, ¿no? En el caso de nosotros que estamos estudiando en la actividad turística, ¿no? Entonces, hay ciertos efectos en los cuales eh, pueden modificar nuestro medio ambiente y estamos hablando, por ejemplo, del ecosistema, ¿no? En todo caso, ahora nosotros estamos pasando por un impacto ambiental negativo, ¿no? Eh, y que lamentablemente, ayer decíamos, ¿no? Que la actual de las autoridades es tan lenta eh, que no tal vez no se va a ver cambios buenos, ¿no? A futuro, lamentablemente. Vamos a ir analizando estos impactos
Ya, bueno, esto es un pequeño concepto, ¿no? Acerca de lo que es un impacto, ¿no? Eh, del ser humano que también es parte de estos cambios que podían haber, ¿no? Ya sean positivos o negativos, ¿ya? Los impactos en la actividad turística eh, pueden llegar, como había dicho, positivos o negativos sobre un destino, ¿no? Una región, un sitio, un país que se desarrolle, ¿no? Ante todo, nosotros lucharemos porque los impactos negativos sean menos y más los positivos. Y vamos a mm, analizar tres dimensiones. Están los impactos negativos, sociales y los ambientales. Y hay algunos casos que también vemos los culturales, ¿ya? Pero entre los impactos económicos positivos, se podría analizar que gracias a las actividades turísticas nosotros tenemos un ingreso de dinero, ¿no? Un ingreso de divisas, ¿no? Por esas actividades, ¿no? Estas podrían ser diversas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la prestación de servicios que nosotros hacemos, ¿ya? Obviamente, las actividades tienen que estar reguladas por una ley, y la ley es la 292 que ante todo, si vamos a tener un ingreso económico, la persona va a pagar por esos servicios que tienen que ser de óptima calidad, ¿no es cierto? Entonces, no por por el lugar donde se está haciendo este servicio, o sea, tiene que ser de menor calidad, ¿no? Ante todo, tiene que ser un alimento, en el caso de un restaurante, tiene que ser de calidad, ¿no? Y un alimento fresco. Obviamente, también en los impactos negativos se beneficia en gran parte el Estado porque está recibiendo el pago de impuestos, ¿no es cierto? Hay algunas empresas de las que operan, hacen servicios, de la prestación de servicios que necesariamente hacen el pago de impuestos al Estado, ¿no? Entonces, ellos sí o sí, hasta por los paquetes, por ejemplo, que se emiten en una operadora. Si yo, por ejemplo, soy una operadora de turismo y estoy ofreciendo paquetes, entonces tengo que tener una factura que diga se está vendiendo un paquete de tal día, ¿no? O sea, obviamente en la actividad se tiene que desarrollar un poco eso por un precio X, ¿no? Entonces, por ese precio también yo tengo que declarar cada mes a impuestos generales por esa actividad que se está haciendo, ¿no? Y obviamente eso está establecido en el reglamento y se tiene que cumplir, ¿no? Turismo receptor, entrada de flujos económicos, ¿no? Entonces, tenemos un turismo receptor y obviamente los flujos económicos van a estar ante todo no latentes y tenemos que saber y conocer cuáles son las actividades que nosotros vamos a presentar. Generación de inversiones privadas, ¿no? Cuando un lugar se torna un poquito más, digamos, asiduo por visitantes, ya sean locales, nacionales o internacionales, van a haber empresas privadas que van a invertir, ¿no? Y obviamente, gracias a ello, van a generar empleo y en ese entorno, en ese mismo contexto, van a generar una calidad de vida, ¿no? O sea, desde la parte económica. Entonces, las empresas privadas van a ver un contexto donde sí el flujo de visitantes ha aumentado, entonces van a invertir en esos lugares, ¿no? Entonces, ahí es donde ya tenemos un ingreso económico. Inversiones públicas para dar facilidades para el desarrollo de actividades turísticas, ¿no? Entonces, todas las inversiones que el gobierno recibe, obviamente, tienen que estar un poco administradas y descentralizadas para que autoridades departamentales puedan un poco trabajar acerca de mejoramiento, por ejemplo, ¿no? De algunos servicios eh, básicos que necesitan para poder, digamos, desarrollar ciertas actividades turísticas, porque se necesita, obviamente, ¿no? Eh, había comentado de que hay lugares, por ejemplo, donde la infraestructura caminera es lamentablemente precaria, ¿no? Entonces, a veces no puedes ingresar a ciertos lugares cuando es época, por ejemplo, de lluvia, ¿no?
o tiene que ser vehículos pequeños, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde debe actuar nuestra autoridad, ¿no? Pertinente para que puedan hacer esos arreglos, para que esas inversiones públicas no vengan y hagan el mejoramiento de esas áreas, ¿no? La comunicación, alcantarillado y pueden ser otros, ¿no? Entonces, lo que se necesita es que muchos lugares tengan esos servicios básicos. ¿Cuáles son esos impactos negativos que se denotan de, del económico, de esta área económica, ¿no? Aquí dice, ocurre la inflación en la economía local en productos y servicios básicos, ¿no? Ahora nosotros estamos viendo ciertos problemas que en este entorno están sucediendo, ¿no? Eh, por la alza de precios en el mercado, ¿no? Eh, y lamentablemente ha sido por tal vez un pequeño mal accionar de la autoridad competente en un determinado lugar que se ha visto, digamos, que el problema de la economía un poquito ha cundido a nivel nacional y que nuestros productos y servicios, en algunos casos servicios, vayan subiendo, ¿no? Entonces, un poco nos balancea eso a nuestra economía, ¿no? Que por ejemplo, ¿no? Nosotros comprábamos muchos productos por un monto de dinero, pero lamentablemente ahora ya no percibimos, digamos, esos productos por ese monto de dinero, es menos, ¿no? Entonces, justamente, como les digo, no es tal vez un mal accionar de una autoridad pertinente que en su momento adecuado no ha reaccionado, ¿no? Entonces, ahora se están viendo esos problemas, ¿no? En nuestra sociedad. ¿No? Por ejemplo, por el diésel, la escasez, ¿no? Y les he comentado por qué razones, ¿no? Han sido, ¿no? Obvias las cosas, ¿no? Y ahora quieren subsanar por algunos aspectos, pero ya el daño está hecho, ya va a ser imposible volver digamos, a los precios de antes, ¿no? La gente ya no va, o sea, los que hacen este tipo de comercio no van a querer volver a los precios anteriores. ¿No? Turismo emisor, salida de divisas, no siempre existe una balanza comercial positiva, ¿no? A veces decimos nosotros cuando queremos conocer un lugar, o sea, o tenemos la oportunidad de conocer un lugar, siempre nos enfocamos a conocer un lugar fuera de nuestro país, ¿no? Eh, las islas Cancún, por ejemplo, ¿no? Ir a Cancún, ir a Hawái, qué sé yo, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que hacer, y ahí también es donde trabaja el gobierno, es promover, ¿no? Hacer una promoción de toda la oferta turística de un producto turístico final que nosotros tenemos, ¿no? Para justamente evitar, ¿no? Esa salida de divisas, ¿no? Desde nosotros, o sea, tiene que partir eso, ¿no? Primero, como decimos, ¿no? Conocer nuestro país y especialmente si nosotros estamos en un departamento, conocer todo lo que tenemos dentro del departamento. El anterior semestre no viajamos al Salar de Uyuni porque muchos, bueno, pues no tenían los recursos, pero se había optado por ir a un lugar más cercano acá en Cochabamba, ¿no? Pero ellos decían, no, si nosotros tenemos la oportunidad de viajar fuera de la ciudad, tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces no queremos, ¿no? O sea, ya ese pensamiento ya está así, ¿no? Si tenemos el permiso, ¿por qué no viajamos afuera? ¿No? Pero ¿por qué no conocer lo que tenemos acá en Cochabamba, ¿no? Entonces, nosotros mismos estamos ayudando a estas comunidades locales que hacen esta prestación de servicios turísticos y no solamente eso, ¿no? La venta de algunas artesanías, ¿no? En comunidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues, y lo que tenemos que hacer, impulsar es eso, ¿no? Y tiene que partir también del gobierno, de nuestra autoridad, ¿no? Nacional. No siempre los recursos generados son reinvertidos. La salida de visas a sus países de origen, los empleos de menor categoría son para la gente local. No siempre los recursos generados son reinvertidos. O sea, la idea es de que si tú tienes un ingreso económico por una actividad que te estás haciendo,
Debemos nosotros mejorar tal vez un servicio o una actividad que estamos haciendo, invertir nuevamente ahí, ¿no? Pero aquí dicen no son reinvertidos, ¿no? En algunos casos dicen no, simplemente lo hacen por ganar. Creo que les di el ejemplo de Colocotal, ¿no? Cuando ellos tenían visitas, o sea, cobraban 20 bolivianos por cada turista y no era vacío, o sea, mm, al menos nos tocó ir un fin de semana, si era domingo, si no me equivoco. Entonces, nosotros éramos alrededor de casi 40 turistas, ¿no? Entonces, ahí ya después de visitar el lugar, que éramos 40, habían otros que estaban llegando al lugar, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la gente que cobra, la parte administrativa, digamos, que cobra, no, no veía, digamos, a futuro de que se podía implementar un área administrativa donde se pueda dar más información a la gente o mejorar, digamos, algunos sitios o senderos, poner señalética, qué sé yo, ¿no? Entonces, no sé por qué es el pensamiento un poquito tan bajo en estos lugares, ¿no? Tal vez porque necesitan tal vez capacitación de parte de las autoridades, ¿no? Para que puedan proyectarse a reinvertir lo que se gana, ¿no? Entonces, a veces prefieren invertir en otras cosas, ¿no? Entonces, ustedes saben que un turista siempre va a buscar, ¿no? Una buena oferta, ¿no? De una actividad turística. Países en vías de desarrollo, la inversión pública requiere financiamiento externo. Creo que nosotros estamos adeudados hasta más no poder, ¿no? O sea, porque eso escuchaba de parte de una autoridad, no recuerdo, ¿no? Escuchando noticias de que nosotros tenemos ya una deuda externa que ha rebasado los límites. Entonces, eso más bien debería ir en apoyo a algunos tipos de servicios, qué sé yo, empresas, servicios básicos, no lo sé, ¿no? Pero no sabemos exactamente si se han prestado es para algunos sectores, no lo sé, o sea, hay muchas cosas que se habría que analizar, ¿no? Y ellos en sus comunicados lanzan noticias eh, que quieren un poquito tapar como un telón para la sociedad. ¿Alguien desea opinar acerca de este impacto económico, sea positivos o negativos, chicos? Entonces, el próximo impacto desearía que ustedes participen, por favor. Cada punto, cada uno va a ir analizando y dando una explicación, ¿ya? Voy a llamar por la lista que tengo en en la pantalla. Bueno, esto más terminaré, por favor. En estos impactos, ¿qué se debe considerar? La demanda turística, nosotros tenemos que ir preparando los servicios turísticos de acuerdo a las preferencias que tiene una demanda turística, ¿no? Y eso se analiza mediante las estadísticas, mediante algunos requerimientos que algunas empresas tienen, ¿no? Eh, Nosotros sacamos esas estadísticas del INE y sacamos también los gustos y algunas preferencias de algunas empresas que tienen un libro ya donde registran a las personas que visitan nuestro país, ¿no? Entonces, un poco analizar acerca de él, ¿no? Porque debemos considerar que la demanda turística juega un papel muy importante y que genera una economía. La oferta que nosotros tenemos, ¿no? O sea, ante todo, ir mejorándola, ¿no? O sea, no es solamente recibir, también mejorar. Eh, Potencial real de la oferta a futuro. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con diferentes proyectos, ¿no? En la planificación. La generación y calidad de empleo que queremos como país, ¿no? O sea, creo que uno de los objetivos de la Agenda 2030 se había analizado acerca de eso, ¿no?
tiene que ser digno y de acuerdo a la profesión, ¿no? O sea, vemos a profesionales que están trabajando no en su área, no en su rubro, pero tienen que hacerlo porque hay necesidades, ¿no? Pero nuestras autoridades municipales, departamentales y nacionales tienen a personas que no son idóneas en el área, ¿no? O sea, lamentablemente, ¿no? Y eso ha ido creciendo desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Generación de impuestos, estos impuestos tienen que ser en beneficio a nuestro país, ¿no? Entonces, si nosotros somos quienes damos ese aporte, tenemos que ver también las realidades de que se puede hacer, ¿no? Porque nosotros pagamos los impuestos y pagamos los sueldos de nuestras autoridades. Y tenemos que ser visionarios para el tipo nosotros de turismo que queremos, ¿no? Trabajar siempre viendo aquellas tendencias que se dan en el exterior que poco a poco llegan a nuestro país, ¿no? Ir mejorándolos. Ok, impactos sociales, ¿ya? Vamos a ver los impactos sociales positivos. Empezamos, voy a enlistar. Empiezo contigo, Stephanie, por favor. Mira, y así sucesivamente. Desde el primer punto, ¿no? Generación de empleo, dicen. Sí, sí, sí. Toma 2 puntos, por favor, generación y facilidades, ¿ya? Y después para tus otros compañeros, pero con algunos ejemplos que den una explicación clara. Genera- a ver, podría ser el intercambio cultural. Por ejemplo, que cuando... A ver cómo sería esto, Lisa. O sea, un impacto social, aquí te dice una generación de empleo. Ujú. O sea que gracias, digamos, a a que se pueda producir algo en cierto lugar, ¿no? Va a generar empleo para la sociedad, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando en el ámbito del turismo, si yo, por ejemplo, como empresa privada, yo soy una operadora de turismo, voy a ir a una comunidad, entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a ir a trabajar, primero voy a operar, voy a preparar un paquete y voy a venderlo y por ende voy a llevar a gente y gracias a que esa gente ingresa, voy a generar un empleo para las personas que, por ejemplo, ¿no? En la comunidad van a hacer comida, van a vender comida, o si se dedican a la artesanía, o en parte se dedican a la artesanía, van a vender sus artesanías, ¿no es cierto? Entonces, eh, de alguna manera es un impacto, ¿no? Social positivo, ¿no? Porque estás generando tú un empleo, ¿ya? Ya, ¿quiere que le dé uno más como ejemplo o Ya, quiere ya, ya, que... ya. Uno podría ser, dicen, el tema de las huertas comunitarias Huertas, y huertas, de que los mismos pobladores trabajen ahí, produzcan ese producto y lo vendan a los turistas que vayan. O también, como se hace en el turismo rural, que ellos sean parte de esa cosecha, de esos productos. ya, sí, sí puede ingresar. Ujú. Ya, y otro punto más. Las facilidades ya sabes a qué nos referimos, ¿no es cierto? No, no dicen no, facilidad. Se los he hecho una formulita, ¿te acuerdas? ¿Qué son las facilidades turísticas?
Ya los servicios, También. las actividades. Sí, esas Mm, son las. fíjate, es, Dice, se escucha entrecortado. No sé si es mi internet. yo te escucho bien, tal vez es el viento, ¿no? Ya. Pero te escucho bien. Está bien. Ya, entonces en el tema de las facilidades, podría ser como que la comunidad trabaja juntamente para hacer una planta turística en el tema de sus servicios, tema de recreación igualmente, y eso también les genera dinero y es un impacto social positivo, Ya, pero ya, en el cual tendrían que utilizar cosas y en la construcción, cosas que no dañen al ambiente, ¿no? exactamente. Ujú. Ya, bueno, aquí dice sí lo que tú has dicho, ¿no? Que deben ser utilizadas por parte de la población local. O sea que un poco está direccionando que sea la población local o la comunidad y no que venga, digamos, una empresa privada, ¿no? Entonces la empresa privada obviamente va a generar economía para ellos porque es una empresa privada, pero de alguna manera va a pagar impuestos, tal vez se va a regir al reglamento de comunidades no rurales y tal vez tenga que pagar algo, ¿no? Pero el que lo establezca una población local va a ser mucho más ganancia para ellos, ¿no? Entonces es mucho mejor eso. Sí. Ya, Es un gracias. ejemplo, puede ser Toro Toro, ¿no? En sí, dicen. ¿Perdón? Como un ejemplo también puede ser Toro Toro, ¿no? No, no tenía la O- oportunidad de ir, pero si ustedes han conocido, yo creo que sí, también eh, la población no se ha dedicado un poco a ofrecer estas facilidades. sí. Ya, está bien, dice. Ok, corazón, gracias. Nada. María José, los dos siguientes puntos, por favor. Hola, María José. Ok, no está. Ramiro, Eh, eh, hola, Ramiro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por favor, en los dos siguientes puntos. Demanda de empleos calificados implicará mayor inversión en la formación para la generación de empleo local. Ya, Bueno, creo que se refiere a que si va a haber empleos o trabajos donde sí se requiera gente calificada, las personas se van a forzar un poco para poder mejorar su educación y capacitarse de una mejor manera, poder ser aptos para aplicar a puestos que tienen una demanda un poco más específica y exigente. ya. Un poco yo lo relacionaba también. Está muy bien, Ramiro. El otro punto más me lo vas a decir, pero antes de olvidarme, con el otro grupo hablaba acerca de una comunidad que